Esta presentación lleva por título Sinergias entre la economía tradicional y la ciencia de datos en economía aplicada. Y está a cargo del doctor Owen Elise Ceballos Mina y del doctor Humberto Guadarrama Gómez. Ambos somos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco y esta presentación está dedicada para el séptimo Congreso Internacional Reflexiones sobre la didáctica de las matemáticas universitarias en su mesa de diseño instruccional. Nuestro objetivo es describir los rasgos distintivos de la econometría tradicional y la ciencia de datos para considerar sus estrategias metodológicas como herramientas complementarias en los procesos de enseñanza-aprendizaje del modelaje en economía aplicada. Para ello, el contenido está estructurado en 5 puntos fundamentales. Por un lado, motivación y relevancia del tema, acompañados de un ejercicio de investigación, un análisis sobre la econometría tradicional, sus objetivos y su alcance, y de la misma forma un ejercicio similar para el caso de la ciencia de datos. Posteriormente hacemos una breve discusión sobre cómo se pueden complementar estos campos y concluimos con las consideraciones finales. Ahora, hoy en día el modelaje estadístico ha alcanzado un auge significativo debido a su capacidad para explicar y predecir fenómenos en nuestro acontecer diario. Esto ha sido impulsado por el rápido cambio tecnológico y las preferencias hacia técnicas más avanzadas. Por otro lado, en econometría y ciencia de datos, el enfoque explicativo y de inferencia causal se complementa con el análisis de regularidades y correlaciones. Estas dos áreas se han vuelto imprescindibles tanto en la corroboración de teorías económicas como en el análisis de políticas públicas. Es por ello que consideramos que ambos campos pueden ser complementarios y de ninguna manera excluyentes. Ahora, la pregunta que nosotros nos planteamos es, ¿cuáles son los elementos por considerar en los planes y programas de economía para caracterizar a la economía tradicional y a la ciencia de datos como herramientas complementarias para el modelaje en la economía aplicada? Para ello, nuestra estrategia metodológica tiene 3 pasos clave. Primero, identificamos la naturaleza y el objeto de ambas disciplinas. Luego, caracterizamos sus estrategias metodológicas vinculándolas con sus alcances. Y por último, tratamos de evidenciar cómo estas dos metodologías pueden ser complementarias y crear sinergias en el modelaje econométrico o económico. La enseñanza del modelaje estadístico en planes de economía es indispensable para el contraste de la teoría, el análisis de la política pública y hacer predicciones de la realidad. Sobre este campo, tradicionalmente la econometría ha sido dominante. En cuanto a los antecedentes de la econometría, podemos señalar que desde los años 30 del siglo XX, con los primeros desarrollos en regresión y análisis de ecuaciones estructurales, la econometría ha tenido un enfoque explicativo. Su naturaleza reside en la formulación de hipótesis teóricas que se prueban mediante técnicas de identificación en un marco de inferencia causal. Ahora, todo este marco en Latinoamérica, los cursos de econometría se han incorporado en la enseñanza solo a partir de las últimas décadas del siglo XX. Ahora, como se muestra en este esquema, la econometría se encuentra en la intersección de varias disciplinas clave. Por un lado, tenemos la teoría económica, que proporciona el marco conceptual, por otro, la estadística y las matemáticas, que nos permiten realizar inferencias precisas, y así el gráfico muestra cómo la econometría combina elementos de la estadística económica y matemática, creando así una herramienta que es esencial para el análisis económico aplicado. Esta sinergia entre teoría y técnicas cuantitativas es lo que permite que la econometría sea tan poderosa en la explicación y predicción de fenómenos económicos. Ahora, el método econométrico sigue un proceso estructurado que comienza con la realidad económica, entendida como el proceso generador de datos. Es aquí donde se originan los fenómenos que buscamos analizar.
A partir de esta realidad, recolectamos datos brutos que forman nuestra muestra de estudio. Estos datos deben ser tratados cuidadosamente por medio de un proceso de operacionalización, lo que implica traducir conceptos abstractos en variables medibles. Una vez que tenemos nuestras variables, pasamos a la etapa de estimación, donde aplicamos técnicas estadísticas para obtener resultados con significancia práctica. Esto nos permite observar cómo los fenómenos económicos están relacionados entre sí. Posteriormente, llevamos a cabo la inferencia estadística, donde aplicamos supuestos que nos permiten determinar si los resultados obtenidos pueden generalizarse a la población completa y evaluando así su significancia estadística. Finalmente, con los resultados obtenidos, podemos realizar un diagnóstico, interpretar o analizar los resultados dentro de un marco teórico, y así este ciclo está en constante retroalimentación con la teoría y los modelos que utilizamos para guiar la investigación. Las hipótesis, por supuesto, se formulan basándose en teorías y los datos nos permiten corroborarlas o refutarlas, o rechazarlas. Entonces, en suma, lo que decimos es que el análisis de datos que se hace dentro de la econometría está ceñido por las teorías económicas, que son las que nos dan la pauta a generar el problema y el objeto de la investigación, que posteriormente nos va a conducir a llevar a cabo el ejercicio de identificación econométrica. Ahora, en cuanto a las tendencias metodológicas de la econometría tradicional, podemos destacar que en los últimos años hemos visto cambios en donde se están comenzando a adoptar nuevas metodologías. Por un lado, el uso de teoría asintótica y de grandes bases de datos que conducen a análisis más robustos. Por otro lado, el uso de la validación cruzada, que consiste en dividir datos en bases de entrenamiento y pronóstico para mejorar la precisión y generalización de los modelos. También el aprendizaje automático nos ayuda a identificar patrones complejos en grandes conjuntos de datos. Todas estas tendencias acercan a la econometría a la ciencia de datos, robusteciendo así su capacidad explicativa y predictiva dentro del marco de la economía aplicada. Ahora, ¿qué pasa con la ciencia de datos? Pues tal como la conocemos hoy, en realidad comenzó a tomar forma después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de 1940 se desarrolló el primer modelo matemático de una red neuronal. En los 50 se introdujo el análisis discriminante y en la década de 1960 Niels Nilsson sentó las bases de lo que más tarde llamaríamos el aprendizaje automático. Hacia el final de la década de 1990 y principios del 2000, la ciencia de datos se ha consolidado como un enfoque integral para extraer patrones de grandes volúmenes de información con el objetivo de generar predicciones y sobre todo estimar valores faltantes. Como tal, así como veíamos con la econometría, la ciencia de datos combina varias disciplinas. Por un lado, tenemos estadística y matemáticas, que proporcionan el marco teórico y las herramientas para el análisis de datos. Por otro lado, la computación, que incluye la programación y el uso de algoritmos para procesar dichos datos. Y por último, el entendimiento de negocio, que permite interpretar los resultados dentro de un contexto económico o empresarial. Al integrar estas tres áreas, la ciencia de datos se convierte en una herramienta fundamental para identificar patrones, realizar predicciones y aportar valor a la toma de decisiones en diversas áreas dentro del negocio. El modelado en la ciencia de datos se estructura en torno a dos grandes paradigmas, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. En el supervisado trabajamos con datos etiquetados, es decir, datos donde conocemos la variable de salida o el valor a predecir. Y este se utiliza cuando queremos hacer predicciones o clasificaciones. Por otro lado, tenemos el aprendizaje no supervisado, donde no disponemos de datos etiquetados, por lo que el objetivo se reduce a descubrir patrones ocultos o estructuras dentro de los datos. En este caso, la segmentación o el clustering y la minería de reglas de asociación se vuelven relevantes. Y para ello, ciencia de datos cuenta con un gran instrumental de algoritmos para llevar a cabo todas estas tareas. Ahora, en este esquema visualizamos la relevancia y el valor que los datos adquieren a medida que avanzamos en su procesamiento. En la pirámide de la izquierda comenzamos desde el mundo,
donde los datos son elementos abstractos y no estructurados. Al procesar estos elementos, podemos convertirlos en información organizada creando relaciones entre ellos, lo que nos da acceso a conocimiento. Finalmente, aplicamos este conocimiento para llegar a la sabiduría, que implica la toma de decisiones fundamentadas. Ahora bien, en la pirámide de la derecha se ilustra cómo el potencial de los datos aumenta al ser procesados. Comenzamos con las fuentes de datos, pasando por su procesamiento y almacenamiento, seguido por la exploración de datos, que permite descubrir patrones. A partir de aquí, el aprendizaje automático nos ayuda a obtener conclusiones predictivas, lo cual culmina en la toma de decisiones, que es el objetivo final de cualquier análisis de datos. Así vemos cómo los datos, a medida que se organizan y procesan, tienen un impacto directo en la capacidad de decisión de las organizaciones. Ahora, este diagrama ilustra el Cross Industry Standard Process for Data Mining, que abreviamos como CRISP-DM, ¿sí? Que es el proceso estándar en la ciencia de datos y que a diferencia del proceso econométrico, este va a ser iterativo y continuo, lo que significa que se puede regresar a fases anteriores del marco si es necesario. Aquí partimos del entendimiento del negocio. Se identifican los objetivos empresariales y cómo los datos pueden contribuir a lograrlos. Los objetivos y datos deben ser coherentes para garantizar que el análisis responda a las necesidades del negocio. Luego, en el entendimiento de los datos, se exploran los datos para evaluar su calidad y estructura. Es algo más profundo que en la econometría tradicional, donde solamente se recolectan los datos sin este análisis detallado inicial. En la etapa de preparación de los datos, pues los datos se refinan eliminando valores atípicos, rellenando valores faltantes, entre otros procesos. En econometría, este paso no recibe tanta atención, ya que se asume que los datos están listos para el análisis. En cuanto al modelado, se seleccionan algoritmos predictivos, incluyendo algoritmos de aprendizaje de máquina o aprendizaje automático. Eh, Otra vez, a diferencia de la econometría, que se enfoca más en análisis, por ejemplo, de regresión o de series de tiempo, pues aquí la ciencia de datos ofrece una mayor variedad de técnicas. Luego, en el paso 5, la evaluación, se mide el desempeño del modelo y se ajusta si es necesario. En ciencia de datos utilizamos métricas de validación como la precisión, a diferencia de la econometría, que utilizaría indicadores de significancia o de bondad de ajuste. Y por último, tenemos el despliegue. El despliegue pasa a ser el modelo validado que se va a implementar en un entorno real y que se va a monitorear. ¿Sí? Y este paso no suele ser tan común en la econometría, que se enfoca más en el análisis teórico que como tal en la aplicación dinámica de los modelos. ¿Sí? Ahora, en este otro diagrama vemos los pasos del proceso del modelado específico en la ciencia de datos. El primer paso es la selección de las características en el que identificamos las variables más relevantes para nuestro análisis. En ciencia de datos, esto incluye un enfoque automatizado y basado en algoritmos, mientras que en la econometría suele ser más guiada por la teoría. A continuación, realizamos la división de la muestra. Aquí separamos en dos partes, datos de entrenamiento y datos de prueba. Esto es muy contrastante con la econometría tradicional que no suele hacer esta división. En la fase de entrenamiento, ajustamos el modelo utilizando los datos antes separados y lo que hacemos es un conjunto de predicciones, ¿sí? En lugar de solamente estimar parámetros como en la econometría. Luego pasamos a la validación, donde utilizamos datos de prueba para evaluar el rendimiento del modelo, ¿sí? Y esta validación es clave en la ciencia de datos, pero nuevamente es una diferencia importante con la econometría, que no tiene una etapa explícita de validación fuera de la muestra. En ciencia de datos, este proceso nos asegura que el modelo se pueda generalizar a datos que antes no se han visto. Así, si los resultados son satisfactorios, avanzamos a la evaluación final, donde medimos el rendimiento del modelo. Por último, interpretamos los resultados, ¿sí? Tanto en ciencia de datos como en econometría, esta es una fase crítica donde conectamos
lo que hemos conseguido con la modelación, con el contexto económico o de negocio. Cabe aclarar que si en la fase de evaluación no se cumple con lo que se está buscando, pues podemos regresar a ajustar las características del modelo. Ahora, ¿cómo podemos ser complementarios? ¿Cómo podemos complementar econometría con ciencia de datos? Bueno, eh, utilizando una versión simplificada del proceso econométrico antes revisado, aquí la idea es demostrar que las técnicas de ciencia de datos como la validación cruzada pues pueden complementar este proceso tradicional. Comenzamos como siempre con la realidad económica. Después estos datos pasan por un proceso de estimación dentro de un modelo econométrico que, como sabemos, se basa en diversos supuestos estadísticos para poder hacer inferencias sobre la población. Y aquí es donde la ciencia de datos entra. Al incorporar la validación cruzada, dividimos la muestra en varios subconjuntos, lo que nos permite mejorar la confiabilidad de los resultados en la fase de inferencia. Esta validación cruzada verifica si el modelo sigue cumpliendo con los objetivos que estamos buscando o si cumple con lo que se está buscando en la investigación económica. Si los resultados no son satisfactorios, podemos ajustar tanto el modelo econométrico como los supuestos estadísticos antes empleados. Así, en suma, estamos viendo cómo las técnicas de ciencia de datos, al ser integradas en la econometría, pues pueden fortalecer a los modelos tradicionales. Ahora, en esta última diapositiva resumimos los alcances y usos del modelaje estadístico en la economía aplicada. Así, el modelaje teórico basado en razonamientos deductivos se puede complementar con el razonamiento inductivo que proviene del análisis de los datos. Primero tenemos el contraste de la teoría económica, donde la econometría como la ciencia de datos juegan un papel clave, pues ambas nos ayudan a probar empíricamente relaciones causales y a identificar correlaciones y irregularidades en los datos. Luego está la evaluación de la política pública. Aquí el diseño y el diagnóstico pueden beneficiarse del enfoque de ciencia de datos, mientras que la medición de impacto suele depender de la econometría. En particular, las técnicas cuasi experimentales que combinan estos enfoques se pueden ver fortalecidas por el uso de herramientas como la ciencia de datos. Por último, en el campo del pronóstico y las predicciones, la estadística frecuentista y bayesiana son fundamentales en ciencia de datos, mientras que en la econometría tradicional puede aportar con las técnicas de series de tiempo. En sí, ambas disciplinas se complementan para ofrecer modelos robustos y precisos que puedan guiar la toma de decisiones. En resumen, el modelaje estadístico en economía, ya sea desde la ciencia de datos o desde la econometría tradicional, es crucial, es fundamental para la implementación de políticas públicas y los pronósticos y las evaluaciones. Así, con esto concluimos nuestra presentación. Esperamos haber mostrado cómo la econometría tradicional y la ciencia de datos pueden complementarse para ofrecer herramientas más robustas y útiles en la economía aplicada. Muchas gracias por su atención.